Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, a los que nos ven y nos escuchan, muchas gracias por seguirnos. Ya estamos completamente en vivo, estamos de regreso ya en las instalaciones de TV UAC, aquí en el Cerro de las Campanas. Hoy regresa la parte administrativa de la universidad y de hoy en 8 regresamos ya a las aulas con los alumnos que ya regresan nuevamente al estudio. Así es que les agradezco mucho a los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas, ya sea Facebook, Instagram, en internet y también en 24.1 de televisión abierta, y a los que nos escuchan por 89.7 de FM, nuestra frecuencia universitaria. Los teléfonos en el estudio están apareciendo ahorita en el cintillo de su pantalla, es el 442-192-1293, 442-192-1200, extensión 37120, por si quiere hacer algún comentario o si quiere mandarnos un mensajito, es el 442-344-1408 y 186-8869. Son los mensajitos de WhatsApp por si quieren hacer una pregunta o algo que les interese, algo que quieran decirnos. Con muchísimo gusto lo recibimos y de verdad muchas gracias por seguir a su programa de Foro Jurídico UAQ, que estamos completamente en vivo de regreso. Y bueno, pues me da muchísimo gusto presentarles a una persona muy querida para mí, compañero de la universidad, maestro desde hace muchos años, abogado litigante. Y bueno, que les pudiera dar todo su currículum, pero se nos va la media hora que tenemos para que él nos exponga un tema que trae hoy muy interesante sobre la abogacía. Y le doy la bienvenida al maestro Enrique Buenrostro. Maestro, muchas gracias por estar en este programa, bienvenido. Espero que no sea la primera vez, ni que sea la última en que usted esté aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo en mi casa, que es la facultad, la Facultad de Derecho. Estoy hablando de donde yo estudié, en donde yo tengo la fortuna, la gracia de ser profesor ya desde hace muchísimos años. Estamos hablando de números redondos, 35 años como titular y agregarle 5 años como adjunto, ¿sí? Principalmente en las materias de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Mercantil. Sí, en su momento fui adjunto del profesor García Peña, Arturo García Peña, ¿sí? Que en paz descanse. Y bueno, pues ya es toda una historia, una vida en la docencia, que me hace muy feliz. A mí, por ejemplo, me emociono mucho cuando vienen las clases. Claro. Me emociona, me gusta, me apasiona, ¿sí? Pero otra de mis pasiones, y es mi ocupación principal, es la abogacía. Claro. Mi padre fue también egresado de la UAC. Él fue abogado toda su vida. Influyó sin duda alguna en que yo tomara la decisión de estudiar la carrera de Derecho. Pero al final del día yo decidí ejercer claro. la abogacía, ser licenciado en Derecho y ejercer la abogacía. El pasado 12 de julio se celebró el Día del Abogado y de la Abogada. Así es. Para nosotros, pues, es una fecha muy significativa. Yo he comentado al respecto. Parece ser que quien instituyó el Día del Abogado, la abogada, quiso referirse en general a los juristas, es decir, a todas las personas que estamos involucradas en el mundo del derecho, desde el punto de vista académico, obviamente. Entonces, se manejó el Día del Abogado porque en el uso, digamos, cotidiano o coloquial de esta palabra, se quiere hacer referencia en general a todos los que, como ya lo dije, estamos en el mundo del derecho.
Pero habría que hacer alguna precisión al respecto. Es decir, en primer lugar, hablar de la expresión licenciado en Derecho significa la persona que tiene una licencia para ejercer profesionalmente en el mundo del derecho, todo lo que tenga que ver con el mundo del derecho. Pero es un espectro muy amplio, en donde tenemos, hace aproximadamente 20 años, se levantó una estadística en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, de donde resultó que el 70%, 7 de cada 10 egresados de nuestra facultad, van a órganos de gobierno en todas sus posibilidades, ¿sí? Estatal, federal, estatal, municipal, legislativo, judicial, etcétera, ¿no? Órganos desconcentrados, etcétera. Pero, entonces, 70%. Luego, el 10% van como empleados a corporativos privados. El 10% se dedican a otra cosa, ¿sí? Y el 10% a la abogacía. ¿A dónde voy al mencionar esto? A que no es lo mismo licenciado en Derecho que abogado. O sea, todo abogado debe ser licenciado en Derecho, pero no todo licenciado en Derecho es abogado. Así es. Por ejemplo, un servidor público, cualquiera que sea, estrictamente hablando, no es abogado, ¿sí? Un empleado de un corporativo privado no es abogado, ¿sí? Abogado, y aquí voy a leerlo, cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española. Dice, abogado es persona legalmente autorizada para defender los intereses de otra persona en juicios o ante autoridades o para asesorarla en cuestiones legales. Bueno, yo aquí probablemente agregaría alguna situación. Yo en lo personal pienso que abogado es una persona que realiza actividades de mediación, conciliación, asesoramiento, representación, Claro. ¿sí? En todo tipo de actividad que tenga que ver con prevenir y buscar la solución a conflictos jurídicos, ¿sí? Claro. Ya sea fuera del ámbito procedimental o en los ámbitos procedimentales administrativos y o jurisdiccionales. Probablemente esto ya fue muy complicado con lo que estoy diciendo, pero a ver, abogado es preponderantemente quien patrocina en los casos que se llevan a cabo ante los tribunales. Así es. Puede ser también en procedimientos administrativos, también es abogado, sabemos bien que, por ejemplo, una carpeta de investigación pues es formalmente un procedimiento administrativo, materialmente es penal, pero formalmente es administrativo. Y obviamente ahí también intervenimos los abogados. Pero preponderantemente es en el ámbito jurisdiccional donde mejor se nos identifica a los abogados, cómo actuamos en los tribunales. Cualquier tipo de tribunal que sea, esa es la actividad con la que más se nos identifica. Pero quiero también hacer algunos comentarios al respecto. Hace un momento hablé del conflicto jurídico. El conflicto jurídico es la expresión medular del mundo del derecho. Yo, por ejemplo, a mis alumnos en clase les digo, bueno, ¿y si no hubiese conflictos jurídicos, existirían los tribunales? Pues no existirían. En un hipotético, utópico mundo en donde no hubiese conflictos jurídicos, pues no habría tribunales. ¿Para qué los queremos? Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, una parte muy importante de nuestra actividad es fuera de los tribunales, ¿sí? A propósito del conflicto jurídico. Como asesores, ¿sí? Yo digo que si se estableciera la cultura de la prevención en el mundo del derecho, las personas antes de celebrar contratos, convenios, acudirían con un abogado, a su abogado de confianza, ¿sí? Para que los asesore
¿sí? O sea, no hacer un papel ahí o bajarlo de internet y bajar un papelito ahí para llenar espacios vacíos, etc. No, que el abogado profundice el estudio del caso y elabore y o supervise un convenio o un contrato con la finalidad de prever a futuro y evitar conflictos. Eso es muy importante. Yo les quiero decir aquí, aquí entre nos, que algunos amigos notarios, esto a veces les sorprende a alguien, me consultan a mí cuando tienen algún caso muy especial, muy paradigmático en el ámbito de su actividad notarial, me consultan con la finalidad de que yo revise la escritura y prevea cosas que pueden surgir. Claro, ¿sí? claro. Cosas que los abogados, como ya estamos en una fase posterior a la fase del notario, nosotros podemos prever algunas cosas donde modifiquemos el texto a fin de evitar que surja el conflicto, o bien que si surge haya una manera de solucionarlo, un camino, una ruta para solucionar el conflicto. Entonces, el conflicto jurídico es el centro de todo para nosotros, ¿sí? Lo ideal es preverlo, Claro. lo ideal es que no surja el conflicto, ¿sí? Y que si surge haya caminos y rutas para que se solucione. Pero si el conflicto jurídico ya surgió, ya detonó, ahí estamos también los abogados, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando ya detonó el conflicto jurídico? Bueno, aquí viene a colación dos maneras de buscar la solución. La primera, que sería la ideal, y claro, en casos en que es posible, porque hay casos donde no es posible, buscar la solución le llamamos bilateral, es decir, buscar que las personas involucradas en el conflicto se avengan, conversen, ¿sí? Y encuentren una solución, lleguen a un convenio, ¿sí? Y eso evita llegar al tribunal, ¿sí? Incluso esta solución debe estar presente en todo momento, aún ya existiendo un proceso jurisdiccional, debe estar presente este tipo de solución siempre, siempre viva, siempre viva. Yo creo que los jueces deben ser coadyuvantes de la conciliación y de la mediación. Claro. ¿Sí? Aun cuando soy de quienes opinan que el juez que está llevando el caso no debe de ser conciliador ni mediador, porque lo más seguro es que en la conversación va a escuchar cosas que pueden influir en su ánimo para efectos de dictar sentencia. O sea, claro. Tiene que ser una persona diferente quien haga esta labor de conciliación o mediación. Decir que la diferencia entre conciliación y mediación es que en la conciliación el conciliador puede hacer propuestas de solución. El mediador no. El mediador solamente es un motivador para que las partes encuentren la fórmula de solución. Pero el conciliador sí puede hacer propuestas. Entonces, imagínense ustedes un juez haciendo propuestas, pues una de las partes va a decir, oiga, ¿y usted por qué propone, no? Sí. Entonces, ese es el camino ideal para buscar la solución al conflicto. Pero bueno, el conflicto puede ser que detona y nos lleva a un proceso jurisdiccional. Maestro, usted habla de algo bien importante que hacemos nosotros los que, bueno, yo en mi caso sí soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho, y fui abogado litigante. Ahorita solo me dedico a lo que es la cátedra, a las clases solamente. Pero hablando de los abogados que son abogados litigantes, también hay una parte importante. Es muy bonito, sí, el litigio, y sobre todo cuando sí podemos ayudar a las diferentes personas, como usted decía, a que arreglen su conflicto. Pero hay otra cuestión también que tendríamos que llamar la atención, y es qué pasa cuando el abogado no hace lo que debe de hacer. Ese abogado que fui yo y contraté y que le dije que necesitaba de sus conocimientos para tratar de arreglar un asunto, el cual no hemos podido arreglar a través de ningún medio alterno como los conocemos ahora. Y dice el abogado que sí, pero en algún momento abandona el asunto, ¿no? Y la persona que lo contrató no sabe que el abogado abandonó el asunto, no sabe que a lo mejor el abogado, ¿qué le digo? Se le pasó el desahogo de una diligencia porque no fue al desahogo y dice, híjole, es que yo pensé que era mañana y fue hoy. Entonces, ¿hay una sanción para los abogados?
Sí, claro que sí hay sanción. La abogacía es una actividad, digo, sin querer referirme a otras en detrimento, no, de ninguna manera, pero es una actividad muy exigente, sumamente exigente. A veces nos atrapa de tal manera que descuidamos alguna cuestión hasta familiar o hasta social, ¿verdad? A veces los hijos, los nietos dicen, ¿por qué no nos vimos el domingo? ¿No? Bueno, pues es que tuve que meterme Sí, claro. a encerrarme a estudiar un caso y preparar algo, ¿no? Así es. Porque sí es muy, muy exigente. Aquí yo lo vería desde dos puntos de vista. El primer punto de vista pues, es el tema legal, ¿no? O sea, el Código Penal establece sanciones para abogados, ¿verdad? En casos como el que comenta maestra. Pero creo que aquí sale a relucir también un tema muy importante. Seguramente muchas de quienes nos escuchan saben que por lo menos en el sistema latino, en los países que estamos en la cultura latina, y hablo específicamente de los países de Latinoamérica, existe la colegiación obligatoria, o sea, los colegios, barras o asociaciones de abogados, pero es obligatoria. En México no es obligatoria. Así es. Y en otros países sí lo es. ¿Qué sucede? Que los colegios se encargan precisamente de supervisar a los abogados, ¿verdad? De llevar un control sobre la calidad del servicio que presta el abogado, ¿sí? Y en su caso el colegio suspende, ni siquiera es una autoridad oficial, sino el colegio suspende al abogado, lo amonesta, lo previene, en su caso lo suspende, cuando hay alguna conducta como las que se mencionó hace un momento. Entonces, valdría la pena plantear, ¿verdad? Es un tema que está ahí presente, pero no se ha atendido a profundidad, el tema de la colegiación. Claro. Sería bueno, pienso yo, que la colegiación fuese una cuestión obligatoria, forzosa, para precisamente coadyuvar al tema de la calidad del servicio profesional del abogado. Claro, ¿sí? claro. Hemos sabido ya desde hace algunos años, ¿no?, que está por ahí, pero siempre nos dicen, está en el tintero ya esta ley que de alguna manera obligaría a los abogados a que nos tuviéramos que colegiar. Yo pertenezco al Colegio de Abogados Litigantes en Querétaro, hace mucho que no participo con ellos, por muchas razones, ¿no? Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, en su momento hablaremos del colegio. Ahorita estamos hablando de la abogacía. Y también, por otro lado, maestro, que la gente sepa que el solo hecho de ser abogado o de ser licenciado no es que dicen, ay, qué bonito, ya estudió y pues ahora gana un dineral porque es abogado, ya se hizo millonario, etcétera, etcétera. Hoy los abogados no se hacen millonarios. Hay mucho conflicto incluso con la parte que contrata mis servicios porque no hay dinero. La gente quisiera que todos los abogados hicieran una labor social de no cobrar cuando tienen algún conflicto o de cobrar lo menos que se pueda, sabiendo que muchos de los abogados y litigantes de eso viven, es decir, no tienen otra forma o no tienen ninguna entrada extra de dinero que no es el litigio, o sea, solamente el litigio, y de eso viven, y que la gente muchas veces, no, pues al fin que me debería de cobrar menos porque es millonario. Pues no, nunca sabemos si el abogado es millonario o no. Pero también algo muy importante, maestro, es la preparación que debemos de tener nosotros como abogados o como licenciados o como maestros, porque la ley se transforma todos los días. Así es. O sea, ya hubo una reforma a la ley, tengo que saber qué dice la ley, porque si no corro el riesgo de perjudicar a mi cliente. Y entonces también eso implica que nosotros tengamos que emplear tiempo para leer las nuevas leyes, dónde están las reformas, cómo se van a aplicar. Ahorita tenemos
por ahí una ley que entra en vigor en el 2027, ¿no? Así que es el Código Nacional. El Código Nacional, y que me parece que ya en este momento deberíamos todos, cuando menos los abogados, los maestros, conocer ese código. Claro. ¿No? Sí, bueno, hace un momento que hablaba del Día del Abogado, yo he sugerido en diversos foros y oportunidades que debería llamarse el Día del Jurista, es decir, el día de la persona que ejerce en el mundo del derecho. Porque cuando el primer día de clase, el próximo lunes, yo a mis alumnos invariablemente en los grupos les planteo las diferencias que hay entre 4 expresiones que son muy comunes en nuestro ámbito del derecho. La primera ya la comenté, licenciado en Derecho, quien tiene la licencia para ejercer en el mundo del derecho. Claro. ¿Sí? La otra es jurista. Jurista es un experto. Así es. En el mundo del derecho. Independientemente, me voy a ir hasta el extremo, de que tenga un título, ¿eh? Claro. Sí, por ahí sí, hay una serie en donde una persona que estudió y era un genio, pero no tenía el título, fue contratado con un bufete de abogados para que fuera el asesor y era el alma del bufete y no tenía el título, ¿sí? Entonces hay casos de personas muy conocidas en Querétaro, que sabíamos que eran unos peritos en derecho, pero no tenía el título, ¿sí? Entonces, jurista es un experto en derecho, independientemente de que los títulos que ostente. Luego, abogado, ya comenté, es una especie, un tipo de licenciado en Derecho que se dedica al tema de la conciliación, mediación, asesoría, patrocinio, representación, fuera y dentro de los procesos jurisdiccionales. Por último, hay una palabra también muy paradigmática, ¿no? Litigante. Litigante viene de litigio. ¿Qué es litigio? Litigio es un pleito en juicio. Así es. Así es como se define, pleito en juicio. Luego entonces yo le pregunto a colegas abogados, les pregunto, ¿quién se está peleando en el juicio? ¿Yo me estoy peleando? No, yo no me estoy peleando. El que se está peleando es mi cliente. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, pero ya es muy usual decir abogado litigante, ¿sí? Porque nos identificamos con esa actividad procesal, ¿sí? En el mundo del derecho. Pero estrictamente hablando, pues los abogados no debemos ser, no somos litigantes porque no nos estamos peleando nosotros. Así es. Maestro, pues antes de irnos, quiero mandarle un saludo al maestro Omar Bielma, que hoy no nos acompañó, pues está enfermito. Ojalá que se recupere pronto y lo podamos ver ya por aquí el próximo lunes. Y bueno, pues agradecer al maestro Enrique Buenrostro que nos haya acompañado en este día, maestro, y felicidades por el Día del Abogado. Igualmente. Aunque no tengamos todavía esos conceptos que a nosotros nos gustaría utilizar, que fueran bien aplicados, ¿no? Pero bueno, también a todos nuestros colegas, a nuestros amigos, compañeros de la licenciatura, felicidades por el pasado 12 de julio que festejamos en México el Día del Abogado. Y por lo pronto, pues nos vamos a ir con estas reflexiones que nos deja aquí el maestro Enrique Buenrostro, para que ustedes las tomen en cuenta sobre lo que es la abogacía, lo que hacemos los abogados, lo que hacemos los licenciados en Derecho, dependiendo en dónde trabajemos. Desafortunadamente el tiempo se va rápido. Nosotros quisiéramos quedarnos más tiempo aquí con el maestro, escuchando las cosas tan interesantes que nos dice, pero pues el tiempo se va volando. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias, encantado. Y gracias a todos los que estuvieron pendientes hoy de regreso completamente en vivo al programa de Foro Jurídico. Gracias y hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.